Manual del residente de obra. Parte 11. La presente guía es un elemento complementario para el residente responsable de obra, en donde se define que la bitácora es un documento técnico, cuya aplicación está orientada al registro para dejar evidencia de las incidencias y actos de importancia y trascendencia durante el proceso de ejecución de la obra, o bien durante la prestación de un servicio. Bienvenidos a 911art.com. Busca la mejora continua. En este video, les presento un resumen del uso de la bitácora de obra. Este instrumento es responsabilidad del residente de obra, en su utilización razonable y oportuna, ya que en él se registra la historia de trascendencia técnica y administrativa que constituye el sustento ante cualquier aclaración o controversia que se llegará a tener erigiéndose como el instrumento legal de la obra. Sirve además para ordenar, regular su desarrollo y ejercer el control de la misma, en cumplimiento con lo establecido en la legislación vigente en la materia, además de asentar la forma del cumplimiento de la constructora o contratistas con lo establecido en el contrato, anexos técnicos y obligaciones, señalando claramente en las notas que generen erogación económica, a quien corresponde el cargo. El objetivo de esta guía es el de proporcionar a la residencia de obra, las disposiciones de los lineamientos de orden en las obras de la constructora y en materia de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento o manejo en obras particulares que se requieren para el manejo de la bitácora que repercuta en la ejecución de la obra en calidad, tiempo y costo programado, salvaguardando los intereses de las partes. Las reglas generales manifiestan que el residente de obra deberá verificar la bitácora en su inicio, en relación al libro de bitácora, que los folios sean consecutivos y que no se repitan o se cambien por error de imprenta. Si esto sucede, deberá ser reemplazada. No se iniciará una obra sin bitácora. En caso de no contar con la oficial, puede improvisarse una libreta foliada o bien una bitácora que se puede adquirir en una papelería, y una vez recibida la bitácora autorizada, se realizará el traspaso respectivo firmando las notas, el residente de obra y las partes adicionales como el superintendente de obra por parte de la constructora, contratista o cliente en su caso. Su uso es obligatorio y su apertura se realizará por contrato y dependiendo de la magnitud y complejidad de la obra, por especialidad como obra civil e instalaciones. Cuando en una obra se requiera de director responsable y corresponsables, se llevará una bitácora independiente a la de la obra, donde manifiesten sus observaciones de acuerdo a sus responsabilidades identificadas en el reglamento de construcciones en su caso. Cada bitácora se deberá etiquetar en los lomos o pastas para su identificación en forma inmediata. Si así fuera necesario, serán tantos tomos seriados, como lo requiera el volumen de ejecución de la obra. Para su clasificación se utilizará la clave y número asignada de la obra y el código que permitirá dar un orden en el contexto general del conjunto de trabajos. Es importante considerar que para efectos de un mejor manejo de la bitácora, se deberán aplicar los puntos relacionados a si es una obra iniciada. Si la supervisión se designara una obra ya iniciada, se ordenará un corte de obra de los trabajos realizados, haciendo las observaciones pertinentes sobre las irregularidades, deslindando las responsabilidades a partir de ese momento. También si existieran auditorías técnicas. En el caso de que llegaran a visitar la obra por parte del cliente, tendrán facultad de intervenir en la bitácora en forma restringida solo para dar fe de su visita en determinada fecha únicamente. En cuanto a las notas apremiantes, cuando sea necesario asentar una nota de particular importancia y se requiera notificar a sus superiores, se anulará con rayas diagonales el resto de la hoja para validar de inmediato las copias y manejar la información con carácter urgente. En cuanto a las anotaciones, todo haciendo anotación en la bitácora, deberán firmarse por ambas partes, en un plazo de 48 horas, en caso contrario se acepta el contenido del asiento en cuestión. En relación a la ortografía y redacción, las notas deberán ser claras y precisas, sin dejar dudas, sobre todo en el caso que se formulen cargos para las partes identificadas sin limitación pero precisando las afectaciones. Se deberá cuidar la ortografía para evitar confusiones y también por imagen profesional. Las reglas particulares. En este rubro se definen la clasificación del tipo de notas de bitácora para el correcto manejo de la misma, como lo son las órdenes,
Por medio de la bitácora, el residente de obra ordenará corregir las desviaciones que se presenten en tiempo, calidad y costo. Las certificaciones. El residente de obra deberá certificar el cumplimiento de órdenes, ya sea por funciones propias del ámbito de su responsabilidad o a solicitud de las partes. Deberá revisar lo que asevera y tener las pruebas que respalden lo certificado a través de fotografías, reportes, oficios y en cada caso particular el soporte administrativo o técnico que corresponda. De las autorizaciones. Deberá registrar la autorización de colados de concreto, compactación de rellenos, bancos de nivel, o cada punto de parada necesario para el buen cumplimiento del proceso constructivo, revisando previamente que esté de acuerdo al proyecto o a la especificación propia de la obra. De la información. Se anotará en bitácora la información que represente una afectación al programa en tiempo, costo y la calidad de la obra. Del control por bitácora. El residente de obra ordenará al contratista la correcta ejecución de los trabajos con la secuencia y en el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato y programa de obra. En cuanto al cierre de la bitácora. En el acto de clausura de bitácora, esto se lleva a cabo con el asiento final de la última nota, en la que se indica el número, página y tomo con que se concluye y se marca con una raya diagonal el resto de la hoja o foja y se cancela el resto del tomo, quedando invalidado el uso posterior de la bitácora, dando por terminada la relación técnica de campo. En este acto de clausura de la bitácora, las partes que intervienen contractualmente convienen en que, no habiendo pendiente alguno, se da por terminado el uso de la bitácora para iniciar el procedimiento de entrega de los trabajos. La bitácora de obra original se deberá entregar para su resguardo y archivo a la gerencia correspondiente de la contratación. En resumen, las partes que debe contener un asiento de bitácora son: la clasificación de la nota de bitácora, la descripción del asunto, la ubicación, causas del problema, solución exigida, plazo de ejecución, prevención, responsabilidad del asiento de la nota y la erogación económica que genere, croquis explicativo, seguimiento a las notas de bitácora y las penalizaciones. Gracias por vernos, y no te olvides de darle like, manita arriba, y síguenos, y compártenos con tus amigos. Chécanos en las redes sociales para que te mantengas informado de nuevos videos, tips, y novedades.